Viernes 23 de agosto. La Iglesia Universal hoy celebra a Santa Rosa de Lima. Sin embargo, por disposición de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la República Dominicana, esta memoria se celebra el 30 de agosto. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ello. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen las palabras del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel y le infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mis oráculos hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos y tenían encima tendones. La carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hombre mortal, y di al espíritu: así dice el Señor de los cuatro vientos, ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor: yo mismo abriré sus sepulcros y les haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y les traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y les saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino a ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y Él los rescató de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor,
gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los calmó de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy vemos en la primera lectura a Ezequiel, que nos habla de los huesos secos, una lectura que en diversos momentos de nuestra vida cristiana hemos hecho reflexiones al respecto. Estos huesos secos que hablan, ¿verdad?, de la desesperanza de algunos, ¿verdad?, los que han perdido la esperanza y que se quejan y señalan. Pues Dios manda a Ezequiel, ¿verdad?, y le da una visión: mira esos huesos secos, y le preguntan: ¿podrían revivir estos huesos? Tú lo sabes, Señor, le va a decir el profeta. En ese sentido, queridos hermanos, me llama la atención, antes de reflexionar, ¿verdad?, en esto, me llama la atención que Dios da órdenes al profeta y le dice qué hacer. Y el profeta, por orden de Dios, hace entonces todo aquello que acontece. Yo quisiera que nosotros tomáramos esto pendiente, porque hay muchas personas que dicen: no, que maldito el hombre que confía en otro hombre, que el hombre no tiene poder, solo Dios tiene poder, ningún hombre tiene poder para confesar ni perdonar los pecados. Y bueno, por ahí ya todos ustedes han de saber el resto del discurso. Sin embargo, nosotros vemos aquí que la fuerza no es de Ezequiel, pero el que está haciendo la obra es Ezequiel. No es con su fuerza, no es con su poder, pero Dios lo manda. Bien, perfectamente lo pudo haber hecho directamente Dios, pero Dios lo manda. Lo mismo va a pasar con Moisés, lo mismo va a pasar con todos los demás profetas, con todos los hombres y las mujeres de Dios. De modo que, queridos hermanos y hermanas, hay una potestad delegada que no depende del ministro que lo ejerce, sino más bien de la autoridad dada por Dios. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y le daré las llaves, lo que aten y desaten. Bueno, esto es una especie de paréntesis, porque me llama la atención también cómo Dios va diciéndole al profeta qué hacer. El profeta lo hace no por su fuerza, no por su condición, sino que lo hace en nombre de Dios, porque Dios lo manda, y entonces Dios es quien le da autoridad para obrar, y el profeta lo hace en nombre de Dios. Eso tengámoslo siempre presente, porque hay muchas cosas que nos vamos perdiendo porque nos diluimos en necedades, nos diluimos en cosas superficiales, en cosas accidentales, y perdemos la esencia. De modo que en todos los sacramentos se obra el hombre de Dios, el consagrado de Dios, la persona elegida por Dios. Va a obrar, pero no con su fuerza, ni con su potestad, ni siquiera con su dignidad, sino con la fuerza delegada por Dios, por el mandato dado por Dios. Retornando entonces a lo que son los huesos secos, Ezequiel va a hacer aquello que el Señor le manda, y hay unos cambios profundos que vamos a ver aquí. Esos cambios profundos pudiéramos verlo como, ¿verdad?, como lo está viendo el pueblo, con desánimo. Han perdido la esperanza. Sin embargo, el Señor les promete que les infundirá un espíritu nuevo. Les infundiré mi espíritu. Entonces, habrá una nueva creación. Hay una nueva creación a la luz del Espíritu. Fíjense entonces que esos huesos secos son la casa de Israel,
y Dios que viene en su auxilio, sobre todo aquellos que han perdido la fe en el exilio. Y entonces aquí hay una nueva oportunidad. Esto es importantísimo, queridos hermanos, porque en el tiempo en que vivimos, en el que nos desanimamos, en el que nos sentimos que estamos en crisis, en el que las cosas parecerían que se dañan, que se rompen, en el que parecería que ya todos estamos secos y que no hay nada que hacer y que ya de aquí solamente queda la perdición, pues no. Estos cambios profundos que el tiempo hoy nos avecinan o que ya estamos sumergidos, hay un nuevo porvenir. Hay un nuevo porvenir, siempre se comienza de nuevo, lo hemos visto, no solamente desde Noé y el arca, sino que lo hemos visto una y otra vez en la historia, en el que el hombre se reencuentra con Dios y vuelve a nacer de nuevo, tal y como está señalando aquí la primera lectura. Y entonces hay cosas de estas que vivíamos por costumbre, quizás muchas estaban bien, quizás otras no estaban tan bien, pero ahora al rehacernos de nuevo, pero siempre con Dios y alrededor de Dios, tenemos una nueva oportunidad, hay un nuevo porvenir. No podemos seguir llorando por lo que pasó y por lo que ya no estará, sino que tenemos que partir de lo que somos ahora, de lo que tenemos ahora, pero contando con Dios, desde Dios, con Dios y volviendo hacia Dios. Entonces, ¿qué es importante? Salir de la crisis. Vamos a salir de la crisis, pero lo vamos a hacer para algo mejor, ¿verdad? Para algo mejor. De modo que hay un derrumbe de lo que teníamos, de lo que nos sentíamos confiados humanamente, pero para ir a algo mejor, claro, con el Señor, siempre con el Señor. Por eso, den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Por eso con el salmista lo que más deseamos es que podamos encontrarnos con el Señor en este camino, en el que estamos viviendo actualmente. No solamente aquellos que en ese acontecimiento del exilio que ya pasó, sino en el exilio de nuestra vida que vivimos hoy, en las pruebas que hoy tenemos cada día. Y entonces es importante que demos gracias al Señor porque su misericordia es eterna, No es que el Señor tuvo misericordia en el pasado o que la tendrá en el futuro, es que la tiene en todo tiempo. Y en este tiempo presente también el Señor es misericordioso con todos sus hijos, con aquellos que escuchan la profecía de Ezequiel en la primera lectura o con aquellos que escuchan el mandamiento del Señor en el Evangelio. No seamos como los fariseos, que precisamente hoy en el Evangelio, los fariseos, al ver que Jesús había hecho callar a los saduceos, entonces se acercan, pero para poner a prueba a Jesús. Quieren probar a Jesús, están desafiando a Jesús, como muchísimas personas en este tiempo, muchísimas instituciones, y muchos entienden que ya ha pasado el tiempo de Dios y que ahora no, sino que tenemos que estar seguros, tenemos que sentirnos confiados. Y aquí vamos a ver un elemento fundante. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos y por qué debemos de vivirlo? Fíjense que hoy en día lo que se intenta es darnos nuevos mandamientos, nuevas directrices. Se criticaba mucho de que no, porque la iglesia adoctrina, y hoy tenemos nuevos adoctrinamientos. Debemos de decir que toda enseñanza siempre lleva una doctrina y que toda enseñanza siempre va a llevarnos algo. Ahora lo que tenemos que preguntarnos, la doctrina, la buena doctrina, lo que la iglesia nos enseña, nos llevaba al bien y nos humanizaba, y esto que nos están enseñando ahora nos humaniza, nos hace ser mejores, nos hace crecer, o qué está sucediendo a partir de lo que se nos da ahora. Así que los fariseos le van a preguntar a Jesús, pero es para ponerlo a prueba, no porque quieren realmente que Jesús les enseñe, sino porque quieren cogerlo, quieren atraparlo, como hoy en el mundo vemos tantas situaciones con la religión. Así, queridos hermanos y hermanas, que vamos a ver algunos que entendían en aquel momento que el mandamiento principal era guardar el sábado. Tantas veces que hemos visto, ¿verdad?, que cuestionan a Jesús porque no guardaba el sábado, porque ellos entendían que hacer el mandamiento principal. Otros van a pensar que es solo amar al prójimo y entienden que con amar al prójimo basta y que con eso ya se ama a Dios y que no pasa más nada. Y sin embargo, los juristas entendían que todos los mandamientos eran igual de importantes y que no había uno más importante que otro, sino que todos eran importantes. Jesús, por el contrario, nos va a mandar un mandamiento nuevo, que no es tan nuevo. Él lo que hace es que va a unir, ¿verdad?, lo que tenemos, el Shema Israel, escucha Israel, que tenemos en Deuteronomio 6, ¿verdad? Jesús lo va a unir con
lo que encontramos en Levítico 19. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Levítico, y al prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros estamos llamados a reflejar el amor. No es un asunto de que vamos a andar buscando los últimos periquitos, que si me puedo poner esto, que si no puedo hacer aquello, que si prohibiciones o si recomendaciones. No, si nosotros tomamos el mandamiento del Señor, amar al Dios sobre todas las cosas, y realmente lo hacemos, y al prójimo como uno mismo, entonces nos diría Agustín, ama, San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y verdaderamente, queridos hermanos, hermanas, nos colocamos por encima de la ley, no en el grado de no cumplirla o no obedecerla, sino que no necesitamos ni siquiera conocerla, porque siempre oraremos el bien y siempre estaremos de la mano con el Señor y siempre iremos en el camino correcto. Que hoy el Señor nos permita tener su espíritu para renovarnos, para relanzarlo, para darle gracias y cumplir su verdadero mandamiento, no por una ley que nos lo imponga, sino más bien como un brotar del corazón de una transformación verdadera y profunda. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén.